Hola, ¿cómo están? Bueno, eh, para nuestra sesión de hoy, pues vamos a continuar donde nos quedamos. ¿Se acuerdan que nos quedamos platicando acerca eh, ¿cómo se llama? De Adam Smith, que habíamos visto ya algunas ideas de su pensamiento. Y bueno, nos quedamos en esta parte, que para él el tema acuérdense que una parte de eh, lo que fomenta, una de las cosas positivas de la división del trabajo es que fomenta el intercambio. Y precisamente en el intercambio, eh, desde el punto de vista, en los aspectos económicos, el intercambio es lo que permite eh, el desarrollo de los pueblos, bueno, el desarrollo sí, el desarrollo de los pueblos en general, ¿no? Y veíamos esta famosa frase, que no es precisamente, tenemos lo que tenemos no es por la benevolencia de los demás, sino porque los demás persiguen su propio interés, y en ese perseguir su propio interés no están generando un beneficio para todos, ¿no? Ojo, esto se aplica, o Adam Smith lo pensó y lo está pensando para la esfera de la economía, para la esfera sí, de la economía, ¿no? Entonces, lo que vamos a ir platicando a partir de aquí, o más bien esta idea del intercambio y del beneficio, y que cada quien busca su beneficio personal y que cooperamos para un beneficio colectivo, él lo piensa en cuanto a las actividades económicas, en la esfera de la economía, ¿no? En cuanto somos seres económicos, eso es lo que hacemos, ¿no? O sea, ¿quién no trata de comprar la mayor calidad al menor costo posible? O sea, todos, o sea, no puede haber alguien, ¿no?, que no busque comprar la mayor cantidad posible de cosas o la mayor calidad de cosas posibles al menor costo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues lo que hacemos es buscar nuestro propio interés, es nuestro interés, y pues esta idea de que los seres humanos somos los únicos animales que realmente cooperamos, eso es cooperar, poner los talentos, los dones al servicio de los demás. Obviamente no los ponemos desde el punto de vista de la esfera económica, no, en la esfera económica no ponemos nuestros dones, nuestras virtudes, nuestras cualidades de manera gratuita, sino esperando un beneficio a cambio. Pero en ese buscar nuestro propio beneficio, pues acabamos impactando en el beneficio colectivo, en el beneficio mutuo. Entonces, finalmente, esto es lo que trata de decirnos Adam Smith, y vuelvo a repetir, esto siempre y cuando se dé en la esfera de la economía, ¿no? En la esfera económica. Ahora bien, ¿qué pasa también? Decíamos que Adam Smith pues también se da cuenta de los riesgos que genera esta nueva forma de ver las cosas, ¿no? Eh, y uno de los riesgos, bueno, él también ya nos lo advierte, es el tema de la desigualdad, ¿no? Y nos lo dice pues con esta frase o se sintetiza en esta frase que les pongo ahí, donde pues finalmente nos va describiendo que en la medida en que haya ricos, muy ricos, pues eso necesariamente significará que habrá una gran cantidad de pobres, ¿no? Y entonces, por lo tanto, los pobres, al darse cuenta el exceso de riqueza que tienen ciertas personas, pues, como dice él, excita la indignación del pobre, ¿no? Y entonces dice, bueno, yo también, dado que en las reglas que están puestas no están puestas para que yo en algún momento deje de ser pobre, entonces, pues entonces yo quiero esos bienes y los voy a buscar, ya sea por necesidad, ¿no? O simplemente para tenerlos, ¿no? Entonces, este es el principio dice, van a invadir las posesiones, ¿no? Todo ya está aquí, esta lucha, esta lucha violenta, a la que llevan algunas situaciones económicas, ¿no? Donde está la indignación de las personas que arrebatan los bienes de los muy ricos, ¿no?
Entonces, Adam Smith pues nos advierte contra esto, ¿no? O sea, ese es el peligro de que haya ricos muy ricos, ¿no? Y fíjense, pues eso no, definitivamente se adelanta 2, 3 siglos a nuestra situación actual, pero que bueno, ya era de las cosas que preveía que iban a surgir si las cosas seguían, o esta forma de pensar la economía o de pensar los intercambios económicos iba a terminar sucediendo, y pues efectivamente así termina sucediendo, ¿no? Pese a todo esto que habíamos visto ya el tema de que la muy alta o la especialización puede llevar también a la estupidización de las personas, ¿se acuerdan que ya también lo habíamos visto? Pese al tema de que la alta especialización también puede llevar a cuestiones de desigualdad, pese a que los dueños de las fábricas van a querer hacer monopolios, ¿no? Los dueños, para decirlo en términos marxistas, que los dueños de los medios de producción van a querer siempre hacer monopolios porque eso les conviene, ¿no? Y porque pueden poner los precios que quieran, y que la gente va a querer ganar lo mejor que pueda, porque claro, todos estamos buscando nuestro beneficio. Acuérdense esta regla de que todos estamos buscando nuestro beneficio, es decir, también como trabajadores lo que buscamos es que nos paguen lo más posible con el menor esfuerzo, ¿no? Mientras que los dueños de las fábricas, los dueños de los comercios, lo que buscan es pagarle lo menos posible al trabajador y que trabaje lo más que se pueda, ¿no? Entonces, pese a todas estas contradicciones, Adam Smith va a decir, esta nueva época es positiva para el desarrollo de las personas, ¿no? O para el desarrollo de la civilización. ¿Por qué? Porque dice, finalmente, en la medida en que un país es más industrializado, empieza a generarse un mejor orden y un mejor gobierno. Eh, y cuando hay un mejor orden y cuando hay un mejor gobierno, pues la libertad de los individuos queda más afianzada, y la seguridad también, ¿no? Entonces, pues él ve, y aquí es una de las posibles, bueno, una de las críticas que se le puede hacer al pensamiento, él ve como que la industrialización automáticamente va a generar un mejor orden en la sociedad, un mejor gobierno, y esto va a generar o va a afianzar, acuérdense, las dos principales responsabilidades que tiene un Estado, ¿no? La libertad de sus individuos y la seguridad de su vida y de sus, bueno, seguridad en su vida y en sus bienes, ¿no? Entonces, bueno, él le va a apostar obviamente a la industrialización, porque considera que, y a esta nueva época que es la industrialización, porque considera que va a traer mejores condiciones para todos, ¿no? Les digo, esto es una de las cosas donde se le puede criticar, que tiene una visión, digamos, un tanto excesivamente positiva o muy poco, pues sí, excesivamente positiva de ese mundo, ¿no? Y pues la realidad es que no necesariamente que haya una alta industrialización y una alta comercialización en una sociedad, no necesariamente significa que sus individuos automáticamente vivan mejor, ¿no? Tiene que haber otra serie de variables que se tienen que poner en juego para que se dé este fenómeno, ¿no?, que él describía. Pero bueno, eso cuando vean sus teoría social contemporánea, ya tendrán ahí oportunidad de discutir qué otras cosas se necesitan para que realmente la industrialización traiga como consecuencia una mejora en la vida de las personas, ¿no? Uno de los grandes temas que ya se convierte, bueno, que aborda en general todo el pensamiento económico de todas las épocas, es el tema del salario. Y pues obviamente el padre de la economía moderna, que es Adam Smith, pues no podía no hablar de este tema. Ya habíamos visto en la clase pasada que Adam Smith consideraba que era justo que
los trabajadores participaran de la riqueza que se estaba generando en una sociedad. Y que para eso, bueno, necesitaban un salario que les permitiera vivir, que se puedan vivir cómodamente, lo decía él, un salario que les permitiera conseguir techo, ¿no? Es decir, vivienda, obviamente alimentación y vestido, o sea, vestirse, ¿no? Y lo hicieran con cierta dignidad, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, el salario tiene que satisfacer las necesidades del trabajador y su familia, ¿no? Ese era lo que en eso a él le apostaban. Y luego, también, entrando a esta discusión del salario, Adam Smith va a observar que hay un fenómeno que después el marxismo le va a llamar la plusvalía, que él se da cuenta que de todo lo que produce un trabajador a lo largo del día, el salario que le pagan solamente es una parte de toda esa producción que él hizo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con esa parte? Bueno, pues esa parte que no se le paga en el salario, pues se la queda el dueño del negocio, el dueño de la industria, de la fábrica. Pero dice él, dice Adam Smith, este es un fondo salarial, y así le llama el fondo salarial. ¿Por qué? Porque gracias a esta parte que digamos que guarda el dueño de la fábrica, le permite dos cosas. Le permite, por un lado, invertir en innovación, ¿no? Cada vez se puede innovar más y entonces se multiplican los empleos, por un lado. Y por otro lado, gracias a este fondo salarial, lo que genera es poder pagar los salarios de los trabajadores aún antes de que se haya vendido la mercancía, ¿no? Entonces, mientras que Carlos Marx va a ver de manera muy negativa esta cuestión del plusvalor, ¿no? Adam Smith va a tener otra visión, una visión más positiva, ¿no? Es decir, se va a servir para que a la larga se vayan creando más empleos y también va a servir para que se le vayan pagando a los trabajadores, aunque la mercancía tarde en venderse un mes, 2 meses, 3 meses, no importa, porque gracias a ese fondo salarial, el trabajador ya tiene, pues ahora sí que su salario ahí, digámosle, entre comillas, asegurado, ¿no? Y bueno, también otra de las cosas que permite este fondo salarial es que haya ahorro, ¿no? Que también lo que genera es más empleos. Y entonces, pues él, vuelvo a repetir, dice, pues retener este fondo salarial, que así le llaman, retener esta parte que no se le paga al trabajador de su esfuerzo, es positivo porque permite que se pague al trabajador, aunque no se haya vendido la mercancía. Espero que vayan haciendo sus anotaciones porque supongo que esto nos va a dar para mucho para platicar en clase, ¿no? También Adam Smith dirige su atención al papel que deben tener los gobiernos en este nuevo sistema económico que estaba surgiendo, ¿no? Por un lado, lo primero que deja muy claro Adam Smith es que los gobiernos no pueden restringir el libre comercio, es decir, que es un contrasentido que haya, que los gobiernos limiten el intercambio. Acuérdense que finalmente el intercambio tiene que ver con la especialización, en la división del trabajo. Entonces, dice, pues dado que que tendemos a una división del trabajo y a una alta especialización, pues no tiene que tener, y que eso nos lleva al progreso y al desarrollo, pues no tiene que haber diques, ¿no? Porque finalmente la alta especialización lo que hace permite los intercambios. Y una de las muchos intercambios es el comercio. Entonces, él va a ser, y por eso se le va a conocer mucho como uno de los defensores del libre comercio, ¿no? Ahora bien, eso es lo que tiene prohibido hacer el gobierno, ¿no? ¿Qué es lo que sí puede hacer? Bueno, lo que ya de alguna manera habíamos dicho, ¿no? Proporciona una protección a los ciudadanos, ¿no? La primera responsabilidad de los gobiernos es proteger a sus ciudadanos en su vida
en la vida, en la conservación de su propia vida y la conservación de sus bienes, ¿no? Esa es la primera función. La segunda, bueno, impartir justicia, dado que los seres humanos podemos tender a tener diferencias, o va a haber individuos que van a tratar de aprovecharse de otros individuos. Bueno, se necesita alguien que que nos dé justicia, es decir, que nos dé a cada quien lo que nos toca, ¿no? La justicia, dicho de manera muy simple, se podría decir que es así, dar a cada quien lo que le corresponde. Creo que eso ya lo habíamos visto con Hobbes, ¿no? Entonces, pues dar a cada quien lo que le corresponde. También es papel del gobierno, dice, realizar ciertas obras públicas, caminos, puentes, ¿no? Los caminos, importante, porque dice precisamente una forma donde los intercambios se dan, más bien, la forma en que los intercambios pueden ser más rápidos y pueden costar menos, pues es precisamente teniendo buenos caminos, ¿no? Entonces, entre las obras que están obligados a hacer los gobiernos son precisamente caminos para facilitar los intercambios, ¿no? Tiene la obligación de regular la cuestión de la moneda, es decir, de cuántos billetes se producen y cuántos billetes están en circulación. Tiene la obligación de impartir educación pública, fíjense, él lo tiene muy claro, ¿no? Como buen ilustrado y descendiente de ilustrados que era, la educación pública. Debe regular esta cuestión de las patentes y las marcas, ¿no? O sea, si yo logro generar un invento, pues es propiedad mía ese invento, ¿no? Y tengo el derecho a, que si alguien usa mi invento, me pague unas regalías. Entonces, ¿quién es el garante de esto? Pues los gobiernos, ¿no? Por eso todos los gobiernos del mundo tienen su oficina de patentes, ¿no? Su oficina donde uno va y registra si inventó algo o registra una marca, ¿no? También esa es la otra. Bueno, tiene la obligación de generar empresas públicas de transporte, ¿no? En este caso, bueno, podríamos decirle al señor Curry que es un buen seguidor de Adam Smith, porque no sé si ustedes sepan, actualmente la reorganización del transporte público en Querétaro, bueno, es una empresa pública, es decir, una empresa administrada por el gobierno, donde el gobierno digamos, es el socio mayoritario. Eso es una empresa pública, ¿no? Una empresa, bueno, sería una empresa mixta, pero una empresa donde tiene gran peso el gobierno, y precisamente el gobierno tiene que ser el garante de que las personas podamos transportar, ¿no? Hace unos días, bueno, más bien, el lunes se dio un gran anuncio con respecto a esto, ¿no? Ahí sí pueden echarle un ojo. Y bueno, leyes sobre cuánto puedes tú cobrar de interés ante un préstamo, ¿no? Esas son las funciones de los gobiernos. Una de las actividades de los gobiernos, pues, es el cobro de impuestos. Y entonces Adam Smith también reflexiona al respecto y dice, bueno, los impuestos no pueden ser, o sea, no pueden ser hechos a base de ocurrencias, ¿no? Tienen que cumplir una serie de supuestos, ¿no? Los supuestos que ahí ven, y que todavía en la actualidad, cuando se discute un impuesto, se observan estas cuestiones, ¿no? El tema de la certidumbre, es decir, que tengan fechas claras de cuándo se debe pagar, de cuánto se debe de pagar, ¿no? Y cómo se debe realizar este pago. La siguiente cuestión es de la proporcionalidad. O sea, la cantidad de impuestos o el porcentaje de impuestos que me paguen, que me cobren, debe estar en función de cuánto gano. Es decir, los que menos ganan, menos impuestos deberían pagar, y los que más ganan, más impuestos, ¿no? Pues es la cuestión de la proporcionalidad. Deben tener un sentido de conveniencia, es decir, si yo soy gobierno, pues debo de buscar cuándo es el mejor momento, el lugar y el mejor momento para cobrarle los impuestos a los contribuyentes, ¿no? Entonces, pues, y cómo ellos pueden tener las facilidades, pueden de manera más fácil
y con menos costos para ellos pagar sus impuestos, ¿no? Debe tener también un supuesto de cuestión económica, es decir, no pueden ser impuestos tan graves o tan grandes que sean imposibles de pagar, ¿no? O sea, ¿no? Deben ser tasas donde las personas puedan pagar esos impuestos y les quede dinero para poder hacer cosas, ¿no? En ese sentido también tendríamos que ver, por ejemplo, no sé si ustedes saben, en los impuestos que va, bueno, en el proyecto de impuestos que ya mandó nuestro honorable presidente, pues está el que le va a cobrar muchos intereses, va a cobrar más impuesto. Hay un impuesto que es muy injusto, que es el impuesto al ahorro, es decir, a la gente que tiene ahorrada su dinero, se le cobra un impuesto. Y eso es injusto, ¿por qué? Porque se supone que si tú ya ahorraste tu dinero, o sea, tú ya pagaste impuestos, ¿no? Tú ya gastaste lo que tú tenías que gastar y te administraste también que puedes ahorrar una pequeña cantidad de dinero, ¿no? Entonces ya no tendrían por qué cobrarte impuestos. Ah, no, pues te cobran impuestos sobre tus ahorros, pero lo más grave es que ese impuesto ahora va a crecer bastante, va a crecer varias veces, ¿no? Y eso pues es profundamente injusto. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, este impuesto estaría faltando a esta parte, ¿no? Que la recaudación sea incosteable, ¿no? Y desalienta el ahorro, y bueno, etcétera. Pero eso es otra discusión. Bueno, entonces ya hemos visto algunas de las consecuencias negativas. Ya hemos visto, bueno, hemos tenido de ver algunas de las consecuencias negativas que decía Adam Smith que tenía este mundo. Ya vimos la confianza, pero que a pesar de todo la confianza que le tiene Adam Smith a esta nueva forma de organización. Ya vimos el tema del salario. Ya vimos las funciones del gobierno, ya vimos los impuestos y lo que debe hacer. Y entonces, pues vamos a entrar a un tema por el que mucho se le critica a Dan Smith, pero que es un tema profundamente mal entendido. Por eso a mí me gusta dejarlo muy, muy clarito siempre, porque se lee de manera tergiversada a Dan Smith y no se lee completamente, y no se expresa lo que él lo que quiso expresar, ¿no? O no se dice lo que él quiso expresar. Y este tema es este concepto de la mano invisible. Seguramente ustedes ya, o quizá, yo espero que ya hayan escuchado este concepto, ¿no? Que incluso a veces se usa hasta como para burlarse, como de sorna, pero pues realmente Adam Smith lo que quiere decir, bueno, primero vamos por partes, ¿no? En todas las casi 400 páginas que tiene el libro de la riqueza de las naciones, solamente una vez aparece este concepto de la mano invisible, ¿no? Que es una metáfora, y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, se han dicho tantas mentiras sobre la mano invisible, ¿no? Y aquí les pongo el párrafo, exactamente el párrafo, donde aparece este concepto, ¿no? De la mano invisible. Ya sé que está ahí, pero me voy a permitir leerlo, ¿no? Por lo importante que es el tema, ¿no? Al preferir dedicarse a la actividad nacional más que a la extranjera, él, o sea, el que trabaja, solo persigue su propia seguridad. Y al orientar esa actividad de manera de producir un valor máximo, él busca solo su propio beneficio. Pero en este caso, como en otros, una mano invisible lo conduce a promover un objetivo que no entraba en sus propósitos, ¿no? Al perseguir su propio interés, frecuentemente fomentará el de la sociedad mucho más eficazmente que si de hecho intentase fomentarlo, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que cuando alguien decide abandonar una actividad y concentrarse en otra actividad, por lo que desde el punto de vista económico lo que está buscando es obtener, como dice ahí, su propia seguridad, es decir, un mayor beneficio al menor esfuerzo posible, ¿no? Entonces, yo estoy buscando mi propio beneficio, dejo de hacer una actividad, ¿no? Dejo de ser profesor y me dedico a vender tacos. ¿Por qué? Porque vendiendo tacos voy a obtener un mayor beneficio con un menor esfuerzo posible. Estoy buscando mi propio beneficio.
Pero en ese buscar mi propio beneficio, ¿no? Estoy generando una serie de cosas en favor de la sociedad que me rodea, ¿no? En principio, hay un taquero más, ¿no? Una opción más de tacos. Si yo buscando este beneficio para mí, trato de dar los tacos con el mayor sabor posible y al costo o al precio más justo posible, bueno, entonces automáticamente empiezo a generar un beneficio para los demás. En la medida en que yo, o mi negocio, perdón, empiece a crecer más, porque yo estoy buscando, o sea, porque están bien, el lugar está limpio, ofrezco un buen servicio y el precio es accesible, pues entonces yo voy a empezar a comprarle al carnicero más carne, ¿no? Eh, y a su vez el carnicero va a empezar a comprarle a los del rastro más carne, o le va a comprar más carne al que cría los animales, ¿no? Entonces, lo que nos dice Adam Smith, o sea, esa es la mano invisible, es decir, que yo no busco un beneficio para los demás, yo estoy buscando mi beneficio, pero dice, como si hubiera una mano invisible, es una metáfora, ¿no? O sea, no queriendo yo hacerlas, no queriendo yo o no teniendo yo en mente de generar un beneficio colectivo, yo lo empiezo a generar, ¿no? Y en eso consiste la mano invisible, o sea, en esta generación de una serie de beneficios que yo no tenía contemplado hacer y que hasta parece como absurdo que yo buscando mi propio interés genere un bien colectivo, ¿no? Incluso hasta las propias palabras suenan como opuestas, ¿no? ¿Cómo es posible que yo buscando mi propio interés vaya generando un beneficio colectivo? Eso, dice Adam Smith, por eso dices, en este caso como en otros, una mano invisible, ¿no? Lo conduce a promover un objetivo que no entraba entre sus propósitos. Eso es todo, ¿no? Bueno, y a partir de ahí, pues a cada quien ha interpretado la mano invisible como ha querido, ¿no? Y les digo, a veces se usa como de burla, de sorna, pero si uno regresa al texto de Adam Smith, es este. O sea, y es en 400 páginas, esta es la única vez que usa ese concepto, ¿no? Y creo que queda bastante claro con la parte final, ¿no? Al perseguir su propio interés, generalmente se fomenta el de la sociedad, mucho más que si de en automático yo quisiera fomentarlo, ¿no? Ese es el verdadero concepto de la mano invisible, ¿no? Entonces, para que no se dejen llevar por interpretaciones, ¿no? Digo, que hay autores que lo reinterpreten o lo malinterpreten, bueno, es otra cosa, ¿no? Pero esto es lo que nos quiere decir Adam Smith, que en buena medida es lo que ocurre o así funciona nuestra sociedad, ¿no? Eh, ya para ir concluyendo, ya para ir concluyendo, eh, bueno, lo primero que tendríamos que decir es que en Smith se van a sintetizar una serie de discusiones que ya se daban en su época, ¿no? Y un poquito antes de su época, ¿no? En esa nueva forma, en ese nuevo sistema económico que estaba surgiendo, ¿cuál debería ser, o sea, qué es lo que hacía que las naciones fueran ricas, que tuvieran progreso? ¿Cuál era la función de los gobiernos? Eh, ¿Cómo deberían discutirse la cuestión de los impuestos? Eh, eh, ¿Cómo deberían hacerse el cobro de los impuestos para que fueran justos, ¿no? Todas estas discusiones estaban ahí, venían desde un poquito antes, desde luego, y bueno, lo que hace Adam Smith, su genio, es sintetizarlas y mostrárnoslas, ¿no? Eh, Él va a poner las bases, o él va a observar cuáles son las reglas, las principales ideas que rigen nuestro actual sistema económico, ¿no? Eh, Sigue siendo verdad que en el plano económico vamos buscando nuestro beneficio. No conozco a nadie que quiera ganar menos dinero del que le pagan. No conozco a nadie que quiera trabajar más por el mismo salario, ¿no? Es decir, vamos buscando nuestro propio beneficio dentro de la cuestión económica y cada uno va buscando su propio beneficio. Eh,
él le va a apostar, él se le conoce como el padre, o él va a ser uno de los padres del liberalismo económico, que ya lo habíamos visto en la clase pasada, pero teniendo un sentido de justicia con respecto a salarios y ganancias. O sea, sí el liberalismo económico, sí los intercambios, pero siempre y cuando los salarios alcancen para satisfacer las necesidades de las personas, de los trabajadores, ¿no? Y que las ganancias sean moderadas para los capitalistas, o para los que tienen, pues sí, para los que tienen el capital, para los dueños de las fábricas, ¿no? Eh, eh, Observa pues las contradicciones que hay en la sociedad o en esta sociedad que va surgiendo. ¿Se acuerdan? Nada más para irla sintetizando. Hay una serie de conflictos entre los actores económicos. Los empresarios quieren ganar más, quieren tener más ganancia. Los trabajadores quieren tener más salario, ¿no? Y eso, bueno, va a generar un conflicto, ¿no? Porque todos quieren obtener el mayor beneficio posible con el menor esfuerzo, ¿no? Eh, el, También observa, entre las contradicciones este deseo de prestigio y riqueza que mueve la economía, ¿no? Que es bueno, o sea, una parte de esta búsqueda del prestigio y la riqueza es lo que mueve la sociedad, es lo que permite el progreso, pero al mismo tiempo, en esta búsqueda se pueden cometer muchas injusticias sociales, ¿no? Entonces, esta es la otra gran contradicción. Eh, Fruto de esto, bueno, es esta desigualdad que se genera con la acumulación de riqueza, la acumulación excesiva, ¿no? Entonces, también, y el cuarto riesgo, pues es esta alienación, que es un término más marxista, pero esta idea de que la división del trabajo, o una muy alta división del trabajo y una muy alta especialización, eh, pues puede conducir a que los individuos hagan tareas repetitivas durante mucho tiempo, o sea, durante muchas horas, durante muchos años, ¿no? Y que esto les puede ir quitando la posibilidad de otras formas, o sea, desarrollar su mente de otras maneras, ¿no? Enriquecerse, nutrir la mente desde de otros caminos, ¿no? Y bueno, pues pese a todo ello, o sea, pese a estas contradicciones, pues va a decir que la industria y la división del trabajo que se vive dentro de la industria es el camino para generar sociedades menos injustas, ¿no? Eh, eh, Acuérdense lo que nos decía, la división del trabajo y las sociedades industriales genera mejores gobiernos que potencian la libertad y la seguridad de los individuos, ¿no? Y esto, bueno, es parcialmente cierto, ¿no? Porque pues no es algo mecánico, ¿no? Es decir, no automáticamente porque industrialices a una sociedad, automáticamente se va a generar un mejor gobierno, ¿no? Y fíjense, esta idea, bueno, estaba de fondo eh, en todos los procesos de industrialización que se vivieron en América Latina a partir de los años 30, ¿no? Y concretamente lo que nos corresponde a México, bueno, México le apostó a un proceso de industrialización desde los años 40 del siglo XX, ¿no? Precisamente con esta idea, es decir, si yo genero más industria, voy a tener una sociedad mejor. Y la prueba, bueno, la clara prueba es que ciertamente bueno, México se industrializó, incluido Querétaro, que es punta de lanza en los temas de industrialización, pero no necesariamente tuvimos los mejores gobiernos, ¿no? Los gobiernos de los 50, de los 60, de los 70. No sé si ya les han hablado un poco en su clase de formación mexicana, en formación social mexicana. Eh, los gobiernos profundamente antidemocráticos que tuvimos en los 50, en los 60, los gobiernos profundamente derrochadores y populistas que tuvimos en los 70, o sea, no necesariamente, los 70 también fue una época de mucha industrialización en México, o sea, no necesariamente, y fueron gobiernos muy desordenados en la cuestión del orden económico, este, entonces no necesariamente una mayor industrialización genera de suyo automáticamente, mecánicamente, sociedades más justas, ¿no? Aquí es una cosa que le podremos señalar a Adam Smith. Eso sin olvidar todas las cosas que
que ya dijimos, positivas sobre el mundo que él observó que estaban haciendo y los riesgos que tenía ese mundo. Bueno, pues hasta aquí le dejamos. Que tengan una muy buena, bueno, lo que no sé en qué hora del día va en este video, pero que lo que sigue sea muy bueno y nos vemos en clase, ¿sale? Que tengan una buena, un buen día.